Donald John Trump nació en Queens, Nueva York, el 14 de junio de 1946. Fue el cuarto hijo de Fred y Mary Trump. Fred Trump fue un exitoso promotor inmobiliario. Donald Trump asistió a la Academia Militar de Nueva York. Era conocido por su energía y ambición. Trump fue a la Universidad de Fordham. Luego se transfirió a la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania. Se graduó con un título en economía en 1968. Trump se unió a la compañía de su padre, la Organización Trump. Se enfocó en proyectos de construcción a gran escala en Manhattan. Los primeros proyectos de Trump, incluyendo la Torre Trump, fueron audaces y lujosos. Rápidamente se convirtió en una figura conocida en el sector inmobiliario de la ciudad de Nueva York. Era conocido por su habilidad para negociar y su personalidad extravagante. Las empresas comerciales de Trump se extendieron más allá de los bienes raíces. Adquirió casinos, aerolíneas y un equipo de fútbol profesional. No todas sus empresas tuvieron éxito. Algunas enfrentaron dificultades financieras y bancarrotas. Sin embargo, la ambición y la resiliencia de Trump siguieron siendo evidentes. Continuó construyendo su imperio y su marca. A principios de los 2000, Donald Trump entró en el mundo de los reality shows. Se convirtió en el presentador de El Aprendiz. El programa presentaba a concursantes compitiendo por un trabajo en la Organización Trump. La frase de Trump, "Estás despedido", se volvió instantáneamente reconocible. El Aprendiz fue un éxito de audiencia. Introdujo a Trump a un público más amplio. Cultivó una imagen de empresario exitoso y líder decisivo. El programa impulsó el perfil público de Trump. También mejoró el reconocimiento de su marca. La perspicacia comercial y la vida personal de Trump aparecían con frecuencia en las noticias. Sus matrimonios, particularmente con Ivana Zelníkova y Marla Maples, fueron muy publicitados. Sus acuerdos de divorcio y su posterior matrimonio con Melania Knauss en 2005 atrajeron una atención mediática significativa. La riqueza y los negocios de Trump fueron a menudo objeto de especulación. Forbes estimó su patrimonio neto en miles de millones. Sin embargo, la cifra exacta seguía siendo un punto de controversia. Trump publicó varios libros, incluyendo El arte de la negociación y Trump, El arte del regreso. En 2015, Donald Trump anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Su entrada en las primarias republicanas sorprendió a muchos. Hizo campaña con una plataforma populista. Prometió hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Los mítines de campaña de Trump fueron enérgicos y a menudo controvertidos. Apeló a los votantes que se sentían ignorados por la clase política. Aprovechó las ansiedades sobre la inmigración, el comercio y la seguridad nacional. Sus lemas de campaña, incluyendo construir el muro y drenar el pantano, resonaron con su base. La victoria de Trump en las primarias republicanas fue inesperada. Derrotó a políticos experimentados como Jeb Bush y Marco Rubio. Su nominación tuvo reacciones mixtas dentro del Partido Republicano. Algunos lo abrazaron como un forastero. Otros expresaron preocupación por su temperamento y sus políticas. La presidencia de Donald Trump estuvo marcada por constantes controversias y batallas políticas. Desde el principio, su administración estuvo plagada de renuncias y despidos. Sus políticas sobre inmigración, salud y política exterior provocaron protestas y desafíos legales. El uso de las redes sociales por parte de Trump, especialmente Twitter, para atacar a sus oponentes y difundir información errónea, inflamó aún más las tensiones. Su retórica a menudo se consideraba divisiva e inflamatoria. Sus partidarios, sin embargo, elogiaron su disposición a desafiar el status quo y decir lo que piensa. Uno de los eventos más significativos del primer mandato de Trump fue su juicio político por la Cámara de Representantes en 2019. Fue acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Los cargos se derivaron de sus intentos de presionar a Ucrania para que investigara a su rival político, Joe Biden. Trump fue absuelto por el Senado en 2020. El juicio político dividió aún más al país según líneas partidistas. Destacó la profunda polarización que había llegado a definir la política estadounidense. A lo largo de su presidencia, Trump siguió siendo una figura polarizante.
Las elecciones presidenciales de 2024 fueron unas de las más polémicas en la historia de Estados Unidos. Donald Trump, después de perder las elecciones de 2020, nunca había reconocido la derrota. Pasó los años intermedios realizando mítines y afirmando que hubo un fraude electoral generalizado. Su base se mantuvo leal, impulsando su regreso a la escena política. El oponente de Trump fue una vez más el presidente en funciones, ahora Joe Biden. Biden hizo campaña con una plataforma de unidad y un regreso a la normalidad. Hizo hincapié en su experiencia y la contrastó con el tumultuoso mandato de Trump. La carrera fue reñida, con ambos candidatos codo con codo en las encuestas. En una sorprendente sorpresa, Trump ganó las elecciones. Los resultados conmocionaron a la nación. Muchos se sorprendieron por su resistencia y las profundas divisiones dentro del país que reveló su victoria. Su segunda toma de posesión fue un testimonio de su perdurable atractivo entre una parte significativa del electorado. Pero rápidamente hubieron figuras clave y cambios de política en el segundo mandato. El segundo mandato de Donald Trump comenzó con una oleada de actividad. Se movió rápidamente para desmantelar las políticas promulgadas por la administración Biden y restablecer su propia agenda. Las figuras clave en su nuevo gabinete incluían rostros familiares y algunas adiciones sorprendentes. Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, fue nombrado para un puesto recién creado que supervisa la eficiencia del gobierno. Su participación generó debate sobre el papel de la tecnología en el gobierno y el potencial de conflictos de intereses. Caroline Leavitt, una fiel seguidora de Trump, se convirtió en la secretaria de prensa de la Casa Blanca más joven de la historia. Las acciones iniciales de Trump fueron rápidas y decisivas. Perdonó a las personas involucradas en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio. Una medida que generó críticas tanto de los demócratas como de algunos republicanos. También implementó una congelación del gasto en varios departamentos gubernamentales, lo que indica un regreso a su enfoque en el conservadurismo fiscal. Uno de los cambios de política más notables fue en las regulaciones ambientales. Trump revirtió varias protecciones ambientales de la era de Obama, lo que generó preocupaciones de los grupos ambientalistas. Argumentó que estas regulaciones obstaculizaban el crecimiento económico y eran cargas innecesarias para las empresas. El escenario global, tácticas familiares, maniobras de política exterior de Trump y el enfoque de Donald Trump a la política exterior en su segundo mandato se mantuvo en gran medida consistente con su primero. Continuó priorizando los acuerdos bilaterales y lo que percibía como los intereses de Estados Unidos por encima de todo. Sus relaciones con los aliados tradicionales siguieron siendo tensas, mientras que sus interacciones con líderes como Vladimir Putin de Rusia llamaron la atención. El conflicto en curso en Ucrania se convirtió en un punto focal de la política exterior de Trump. Se posicionó como un negociador, afirmando ser capaz de negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, sus estrechos vínculos con Putin y su escepticismo hacia la OTAN generaron críticas por parte de los líderes occidentales. Las políticas comerciales de Trump también siguieron siendo una fuente de tensión. Impuso aranceles a los productos de México, Canadá y China, lo que provocó guerras comerciales y preocupaciones sobre las repercusiones económicas. Argumentó que estos aranceles eran necesarios para proteger los empleos estadounidenses y la propiedad intelectual. En el Medio Oriente, Trump continuó con una postura pro-Israel. Reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó la embajada de Estados Unidos allí, una decisión que generó la condena de los líderes palestinos y de muchos en la comunidad internacional. Pero entre medio de la también hubieron cambios como una nación dividida, impactos sociales y políticos del liderazgo de Trump. El regreso de Donald Trump a la presidencia exacerbó las ya profundas divisiones políticas en Estados Unidos. Su retórica y políticas continuaron siendo altamente polarizantes, galvanizando a su base mientras alienaba a sus oponentes. El clima político se mantuvo cargado de tensión y desconfianza. La influencia de Trump se extendió más allá de la política. Sus partidarios, muchos de los cuales se sentían abandonados por la globalización y los cambios culturales, lo veían como un defensor de sus valores. Sus críticos lo veían como una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho.
La brecha cultural parecía más amplia que nunca. Las redes sociales continuaron siendo un campo de batalla para el discurso político, a menudo convirtiéndose en cámaras de eco y campañas de desinformación. El uso de X, o sea Twitter, por parte de Trump, aunque menos frecuente que en su primer mandato, siguió siendo una fuente de controversia. Utilizó la plataforma para atacar a oponentes, difundir teorías de conspiración y eludir a los medios de comunicación tradicionales. El tema de las relaciones raciales siguió siendo un punto crítico durante el segundo mandato de Trump. Su retórica sobre inmigración y delincuencia a menudo se consideraba racialmente cargada, alimentando las tensiones y la desconfianza entre las comunidades. Las protestas contra la injusticia racial continuaron, destacando la lucha continua por la igualdad y la justicia en Estados Unidos. El legado apenas comienza y la influencia duradera de Trump y el futuro incierto. A medida que avanzaba el segundo mandato de Donald Trump, surgieron grandes interrogantes sobre su legado y el futuro de la política estadounidense. Su presidencia no se parecía a ninguna otra en la historia moderna, marcada por constantes controversias, batallas políticas y un profundo impacto en la sociedad estadounidense. Sus partidarios lo veían como una figura transformadora, un disruptor que desafió el status quo y habló por aquellos que se sentían ignorados por la clase política. Señalaron sus políticas económicas, sus nombramientos para la Corte Suprema y su postura firme sobre la inmigración como evidencia de su éxito. Sus detractores lo veían como un demagogo que dañó las instituciones democráticas, erosionó las normas y profundizó las divisiones dentro del país. Argumentaron que su presidencia tendría consecuencias negativas duraderas para la democracia estadounidense, el Estado de Derecho y la posición del país en el mundo. Solo el tiempo dirá cuál será el verdadero legado de Donald Trump. Sin embargo, una cosa es segura: su presidencia ha dejado una huella indeleble en la historia de Estados Unidos, una que seguirá siendo debatida y analizada durante generaciones venideras. Actualmente se está llevando a cabo una controversia sobre la llamada Gold Card, la tarjeta dorada que permitirá comprar la ciudadanía a cambio de $5 millones. Parece mucho, ¿no? Si quieres saber más sobre eso, te dejo el link en la descripción donde te hablo de todo eso. Y así concluye este viaje por la vida, la carrera y el legado de Donald Trump. Un hombre que, amado por unos y criticado por otros, cambió para siempre el rumbo de la política moderna. Desde los rascacielos de Nueva York hasta el despacho Oval, su historia está marcada por ambición, controversia y una conexión única con las masas. Sea cual sea tu postura, su influencia en el siglo XXI es innegable. ¿Fue un outsider revolucionario o un fenómeno pasajero? El tiempo tendrá la última palabra. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar tu opinión y suscribirte para más contenido profundo y análisis imparciales. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima en Eternity, donde exploramos las historias mientras se hace.